Bueno, hoy vamos a hablar de tres periodos en la literatura que son fundamentales, son muy importantes, que son la Edad Media, la Edad Medieval, el Renacimiento y el Barroco. Bueno, primero vamos a empezar con el Medioevo. El Medioevo abarca del siglo XII al siglo XV. Bueno, principalmente en el Medioevo, pues las características son que, pues primero hay un desarrollo y una transformación del castellano. Hay una intención histórica, moralizante y didáctica. Hay una traducción del castellano, hay de cuentos orientales. Pues hay formas poéticas, satíricas y críticas en los cancionares. Y hay una incorporación del concepto amor cortés. Bueno, ahora, las características literarias en el medioevo, pues primero se da por transmisión oral. Pues se daba así gracias a que gran parte de la población era analfabeta. Pues hay un anonimato en las escrituras, en los textos, pues primero porque la literatura en esta época pues surge de una colectividad y por lo tanto pues no se plasma el nombre de un autor sobre una obra. Bueno, pues y tercera característica es que hay una finalidad didáctica o moralizante. Entonces se utiliza como una influencia religiosa o como propaganda de los valores de un rey. Listo, ahora vamos a empezar con los géneros, que son muy importantes, ¿cierto? Entonces encontramos dos tipos de poesía, que son la poesía culta y la poesía épica. Bueno, la poesía culta, hablamos del mester de clerecía, pues designa la forma de hablar de los clérigos, y estos clérigos pues difunden de manera didáctica pues sus conocimientos adquiridos. Pues este mester de clerecía tiene características fundamentales que a veces pues lo ausentan de la realidad del medioevo, pero también se acerca. Perdón. Bueno, primero, pues hay una ausencia de asuntos heroicos, hay una finalidad didáctica, hay un lenguaje claro y artístico, un lenguaje culto, y pues se emplea la cuadernavía, que son las estrofas que tomadas por cuatro versos alejandrinos, pues que riman entre sí. Bueno, y después en la poesía épica encontramos el mester de juglaría, que es un cantar de gesta, pues se representan, los juglares hacen los cantares de gesta, que se dedican a ensalzar hazañas de héroes del momento. Pues en este mester pues encontramos algo completamente distinto pues a la poesía culta, al mester de clerecía, porque en el mester de juglaría pues primero no hay un lenguaje culto, hay un lenguaje popular, porque eran para divertir al pueblo. Entonces pues esas son las principales diferencias con el mester de clerecía. Y el tercer género, pues por decirlo así, es la narrativa en castellano. Y pues se cuentan unos hechos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes, pues se narran en castellano. Bueno, y vamos a hablar de los temas. El primer tema, el amor. Pues la lírica exalta el amor humano como una forma de dignificación de la persona. Bueno, los asuntos heroicos y caballerosos. Los cantares de esta narran gestas guerreras de caballeros valerosos y virtuosos. La historia, pues los acontecimientos del momento, pues suscitan a la creación de muestras artísticas literarias y los asuntos religiosos y morales, que son pues, la prosa. La prosa culta, pues representa una experiencia edificante y moralizadora, como ya lo decíamos, el mester de clerecía. Ok. Principalmente del medioevo, una de las obras más importantes es el Cantar del Mío Cid. Bueno, ya finalizando con el medioevo, vamos a hablar del Renacimiento, que se da sobre el siglo XVI. Pues en el Renacimiento pues hay una expresión literaria acorde con lo estético, lo armónico y pues las proporciones. Hay una conciencia artística del escritor, hay una dignificación de los idiomas narrativos frente al latín, hay una naturalidad en la expresión, la selección y la claridad en el vocabulario y hay una actualización de la mitología clásica. Estas son las principales características en el Renacimiento. Bueno, del Renacimiento. Entonces empezamos aquí con las características literarias. Bueno, la primera es la pérdida del anonimato. Pues ahora los autores se sienten orgullosos de sus obras, pues firman sus escritos. La literatura se aleja del didactismo religioso de la Edad Media, aunque no se aleja completamente, pero sí ya no es tanto por ese lado. Y surge la figura del escritor cortesano. El noble ya no se dedica solo a las armas, sino que también se dedica a las letras.
Bueno, vamos a hablar ahora de los temas. Como vemos, pues el amor se mantiene, por ejemplo. Entonces en el Renacimiento, pero con un enfoque distinto, porque ahora en el Renacimiento pues se realza la belleza del cuerpo humano y pues se exalta las sensaciones placenteras. La naturaleza, pues la acción política y novelesca se sitúa en un paisaje muy idealizado. Que es un paisaje muy idealizado? Un paisaje como por decir que todos soñamos, ¿cierto? Con rocas, riachuelos, un sol brillante, todo eso pues se enfocaba hacia ese lado. Bueno, en la mitología hay un retorno de los mitos griegos, pero sobre todo los mitos de pasión amorosa. Aquí sentimiento religioso, como les dije, no se alejó del todo, no se alejaba del todo de la religión, de ese didactismo religioso, pero pues sí ya no se enfocaba solo en eso. Pues entonces hay un sentimiento religioso que es un amor en su vertiente divina. Acontecimientos históricos, pues en este momento se estaba dando, o ya se había dado, el descubrimiento de América y se estaba dando la conquista. Entonces, pues eso fue un tema de inspiración para los autores. Y un mundo caballeroso, la idealización en relatos de novelas de caballeros y moriscos, que sobre todo se entornan sobre el descubrimiento y la conquista de América. Bueno, vamos a hablar de los géneros aquí. La lírica, pues la lírica mantiene la poesía culta y la poesía popular. Pero ahora la lírica tiene dos vertientes, una de influencia latina, que es iniciada por Garcilaso de la Vega, y una de influencia religiosa, que se da por dos tendencias, por decirlo así, que son la ascética y la mística. Bueno, la ascética es el cambio de preparación del alma, renunciando a todos los bienes materiales, y la mística es el estado de perfección espiritual. Y aquí tenemos la poesía culta, que se divide en dos, que es la poesía cancioneril, que son poemas de carácter amoroso agrupados en cancioneros, y la poesía alegórica, que aborda temas filosóficos como la fortuna, la fama y la muerte, que son temas también pues de esa poesía alegórica. Y aquí otro género es la poesía popular. La poesía popular se da a través de los romances y el romancero, bueno, que son los mismos. Pues porque se da, porque el público pedía a los juglares ahora que se recitara con más fuerza dramática los cantares. Y pues esto provoca la fragmentación y se crea el romance. Entonces los romances son poemas formados por una serie indefinida de versos, octasílabos, pues con rima sonante en los versos pares. Y lo más importante pues de estos romances era la concentración expresiva y el dramatismo que se le pusiera. Bueno, aquí hay un tema importante, la clasificación de los romances. Pues estos son como temas, pero pues, o sea, son como clasificando los romances, ¿sí? Entonces se encuentran los romances históricos, pues que recogen los motivos más conocidos de la época castellana, los romances carolingios y bretones, pues que son basados en relatos épicos de Francia y Bretaña y de sus representantes, y los romances fronterizos y moriscos, que se inspiran en los hechos de la Reconquista. Los romances novelescos y líricos pues surgen de la invención de los juglares y narran sucesos cotidianos de naturaleza dramática e historias de amor. Bueno, eso es lo principal en el Renacimiento. Ahora vamos a nuestro tercer punto, nuestro tercer tiempo, época, el barroco, que abarca el siglo XVII. Chao barroco. Listo, entonces, características literarias. Pues hay una creación de una literatura artificiosa y difícil que rompe la armonía y la naturalidad renacentista. Pues esa es una diferencia, una gran diferencia que encontramos, sí, que es el rompimiento, como ahí mismo dice, pues de una literatura con armonía y naturalidad. Ahora hay una literatura artificiosa que es una literatura difícil, ¿cierto? Entonces emplea más como dice la otra característica literaria, pues emplea un excesivo uso de figuras literarias como la metáfora, el hiperbatón y entre otros. También hay un énfasis en los contrastes y los desequilibrios, pues que como un ejemplo, pues se presenta a la vez lo pequeño y lo grandioso, ¿cierto? Y hay un planteamiento de temas que reflejan el desencanto, la crítica y la caricatura de la realidad, la fugacidad del tiempo, la muerte y el desengaño. Como sabemos en el barroco pues siempre esos temas eran duros, ¿cierto? Listo.
Ahora en la literatura del barroco vamos a ver que hay dos tendencias, el conceptismo y el culteranismo. ¿Qué es el conceptismo? El conceptismo es la elaboración de un complejo discurso literario buscado en el ingenio, buscando en el ingenio la teoría y el doble sentido. Ahí miramos esta característica literaria que es el rompimiento de la naturalidad y la armonía del renacentista, ¿cierto? Bueno, también vemos en el culteranismo, que es otra tendencia, que buscaba la belleza formal mediante el uso de cultismos y la creación de un lenguaje artificioso. Y vamos a ver los temas. Hay un distanciamiento de las normas clásicas del Renacimiento, hay una búsqueda constante de originalidad, el contraste domina las obras artísticas y hay una percepción del mundo como un mundo inestable y un mundo cambiante. Y aquí vamos a ver los géneros. Si vemos la lírica siempre se ha mantenido a lo largo de los tres periodos, pero pues siempre con unas características distintas. Entonces pues en la lírica hay una gran variedad de temas, pues los poetas barrocos buscan inspiración en la literatura popular y se marca por la actitud de desánimo y la búsqueda de nuevos estilos. También está la prosa, pues la prosa se preocupaba por la angustia de la sociedad y los autores pues escriben con la intención moralizante y crítica. Y así florece las dos prosas, la moralizante y la didáctica. Y el teatro, pues surge el teatro religioso de herencia medieval, pero junto a él y contrastando surge un teatro profano y también unas piezas de carácter humorístico como las prosas, como los pasos, perdón, o los entremeses. Bueno, eso ha sido todo. Esos son los tres periodos de la literatura. Pues tres periodos que sí son muy importantes, que han sido de gran importancia para la literatura. Y bueno, muchas gracias por todo.